Jennifer López lleva más de 2 décadas en el mundo de la música, baile y actuación. Esto, sumado a su estatus de superestrella, le ha permitido amasar una gran cantidad de dinero. ¿Sabes todos los lujos que esto le ha permitido? Te aseguro que te sorprenderán. Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video te mostraremos cómo Jennifer López ha logrado esta gran fortuna, pero sobre todo cómo la gasta, dándole un estilo de vida digno de una reina. Jennifer Lynn López Rodríguez nació en el neoyorquino barrio del Bronx un 24 de julio de 1969, en el seno de una familia de clase media de origen puertorriqueña. Hija de David López, un técnico informático, y de Guadalupe Rodríguez, profesora de una guardería. Desde muy temprana edad, la pequeña Jennifer quería triunfar en el mundo del espectáculo, mostrando su predilección por el mundo del cine y de la música, y afortunadamente se consolidó como una de las más grandes exponentes del arte latino. Además de su estrellato en Hollywood desde la década de 1990, Jennifer López también ha formado parte de muchos negocios en el cine, la música, la moda, los perfumes y los productos de belleza. Todo esto ha permitido que se pueda dar ciertos lujos como los que te vamos a contar en este video. Para celebrar su cumpleaños número 52, por ejemplo, decidió pasarlo en un lugar muy ostentoso, valuado en $130 millones, y se trata del yate Valerie, con un volumen impresionante de 2.755 toneladas brutas. No tiene escasez de espacio interior, con un alojamiento para 17 invitados en 9 camarotes, incluida una suite principal verdaderamente espectacular. Uno de los aspectos más destacados del diseño del yate es su enorme cubierta superior privada. Cuenta con una piscina de 20 pies, la inevitable bañera de hidromasaje y un campo de fútbol con almohadillas para descansar. Pero cuando está en tierra firme, J.Lo tiene cierta preferencia por los coches de lujo. Aunque no conduce muy a menudo y prefiere llevar chofer, la cantante dispone de una millonaria colección de vehículos y la marca Rolls-Royce es una de sus favoritas. Su joya más preciada es el Rolls-Royce Phantom, uno de los coches más lujosos del mundo, valorado en cerca de 500.000 euros, pero también tiene un Rolls-Royce Ghost, cuyo precio ronda los 410.000 euros. Además de estos modelos de diseño clásico, a Jennifer le gustan los coches deportivos y descapotables. De estos cuenta también con varios modelos, como el Porsche 911 Carrera GTS, que se puede adquirir a partir de los 170.000 euros, según los extras. En su caso, fue un regalo de su entonces novio Alex Rodríguez por su cumpleaños número 50. Otro descapotable que tiene J.Lo es el Bentley Continental GTC, cuyo valor asciende a más de 270.000 euros. Se trata de un vehículo que se puede personalizar y que cuenta con la más completa tecnología, así como unos acabados de lujo, tapicería italiana, madera de acacia de Hawái y relojes con esferas suizas. Pero como Jennifer tiene una imagen que respetar, también dedica parte de su presupuesto a lucir bien, y el famoso glow de este artista no es económico. Y es que hace unos años The Sun publicó una lista de gastos de la actriz, cantante y productora, que suman cerca de $144.000, entre los que se encuentran cabello, más de $11.000, y para la piel unos $6.500. Otro de los beneficios de este presupuesto es contar con el bolso más caro del mundo, el histórico modelo Birkin de Hermes. Con una larga lista de espera para poder adquirirlo, el modelo en concreto que ha lucido Jennifer López es la joya de la corona de la casa de lujo. Se trata del Diamond Himalaya Birkin, un bolso de 30 centímetros de ancho, que está confeccionado con la piel del exótico cocodrilo Niloticus. A su vez lleva una capa tintada de un color claro, original y con un aspecto brillante, que recuerda en apariencia a las montañas nevadas del Himalaya. Este Himalaya Birkin de edición limitada rompió todos los récords del mundo al venderse por la vertiginosa cifra de $380.000. Pero no solo esto, ella también sabe exigir, y quedarás impactado con todo lo que se le debe asegurar al momento de dar un concierto. Según registran en prensa, le gustaría pedir una tina de agua mineral para bañarse antes de sus shows y garantizar la hidratación completa de su cuerpo. También pediría que el baño del hotel o del lugar en el que se quede antes de sus conciertos sea nuevo, y que el papel higiénico sea de la marca que pida su equipo de trabajo. Entre las cosas que también se mencionan está que lleva su propia ropa de cama. Se dice que no puede dormir en sábanas que no sean de más de 250 hilos. ¿Cómo logrará darse cuenta de esto?
No parece ser fácil. Quizás 3 años de experiencia lo ha logrado. Pero mejor coméntanos tu respuesta. Sobre su habitación se conoce que debe haber un mueble especial para que pueda maquillarse y elementos o máquinas para hacer ejercicio. Otra de las curiosidades que se reportan es que al parecer el camerino de Jennifer y su suite deberían ser totalmente blancos, al igual que las toallas, ropa de cama y demás. La decoración preferiblemente debería ser o estar relacionada con flores, y también sería estricta con su comida, pues se dice que pide omelets con claras de huevo y no come pan ni dulces. Pero hablando de joyas, tampoco se queda atrás. De hecho, una de las más costosas es una pieza detallista y amorosa que Ben le ofreció en la primera etapa de la relación, cuando sellaron su compromiso para casarse y finalmente no lo hicieron. Es un anillo de compromiso de diamante rosado de Harry Winston, con un valor de $2.5 millones. Pero muchos años y relaciones después, esto se materializaría y fue uno de los momentos más costosos de la diva del Bronx. Pues para celebrar los 3 días de boda, Jennifer llevó 3 vestidos de novia diseñados exclusivamente y a la medida por Ralph Lauren, auténticas reliquias que destacan por su exquisito diseño y su exorbitante precio. $4 millones fue lo que pagó Jennifer López por sus 3 vestidos de novia, según estimaciones del sitio Merchant Cash Advance, siendo el más caro el diseño con el que llegó al altar. Su precio aproximado fluctúa entre $1 y $2 millones, una cifra que dejó boquiabiertos a todos los que pensaban que la cantante se conformaría con la primera boda que celebró en Las Vegas, meses antes de la icónica boda religiosa. Su exorbitante precio se justifica con lo exquisito y exclusivo de su diseño, ya que forma parte del selecto top 5 de celebridades que lucieron un vestido de novia diseñado por Ralph Lauren. Asimismo, se rumorea que este costoso vestido es uno de los más caros que la firma de lujo ha creado. Y para complementar, usó unos llamativos aretes en forma de flor con diamantes en corte de marquesa y pera de Summer Halimé, valorados en $2 millones, que le añadieron más brillo a su atuendo. Solo una mente maestra de los negocios puede generar tanto dinero como para darse ese estilo de vida, y a lo largo de su carrera, J.Lo ha lanzado 26 perfumes que le han permitido ganar una gran suma de dinero. La primera y una de las más famosas fue la fragancia con la que inició en 2002, llamada Glow, estrenándose de una muy buena manera en este negocio, pues en solo un año el perfume se convirtió en uno de los productos más vendidos en el mercado estadounidense y acumuló $100 millones en ventas. De hecho, como dato curioso, J.Lo está entre las artistas que más han ganado únicamente con perfumes. Aún así, recientemente también acaba de lanzar una línea de cócteles premium a base de bebidas con alcohol, pero bajas en calorías. La nueva marca de bebidas con la que J.Lo incursiona en el negocio del alcohol se llama The Lola. El nombre de la línea de cócteles proviene de la palabra Lola, el apodo entre amigos cercanos de la cantante y actriz. Las botellas de Lola de 750 mililitros tienen un precio minorista de $23, mientras que las botellas de 375 mililitros tienen un precio de $12 en tiendas, restaurantes y bares de Estados Unidos. Estamos seguros de que próximamente esto será otra de las fuentes importantes de J.Lo. Y es que pareciera que se les hace tan sencillo aumentar sus ingresos con solo su presencia, pues junto a su pareja, Ben Affleck, ganaron $11 millones por aparecer tan solo 30 segundos en un comercial de la marca Dunkin' durante el show de medio tiempo de este año. Esto sin mencionar que la cantante cobra aproximadamente $663,000 por cada publicación de Instagram. Pero no se puede dejar de lado su vena musical y todo el show de sus conciertos, en los cuales gana aproximadamente $1 millón por presentación. Sin embargo, algunas presentaciones pueden llegar a costar más de $2 millones. En cuanto a la actuación, la artista inició cobrando entre $1 millón y $2 millones, pero ahora cobra más de $6 millones. De hecho, en 2013 se reveló que la actriz pidió un pago de $14 millones por actuar en la película Los 33. Todo esto le genera un promedio de $40 millones al año, y hasta ahora su patrimonio ronda los $440 millones. Pero no podemos despedirnos sin echarle un vistazo a su hogar, una mansión en Los Ángeles, valuada en $64 millones. Esta espectacular y lujosa casa es una importante inversión a la que ambos, Jennifer y Ben, han hecho frente gracias a la venta de sus casas de solteros. Esta residencia cuenta con 7 dormitorios, un garaje para 8 vehículos, 2 casas de huéspedes, cocinas exclusivas para los invitados y los trabajadores domésticos, enormes ventanales, una piscina con jacuzzi, acabados de mármol en varios espacios,
sala de televisión, sala de cine, sala de juegos, bar, cava de vinos, salón de belleza, área de spa y todas las comodidades que te puedas imaginar. La habitación principal es una suite con una sala de estar perfecta para cuando la pareja desee privacidad. Además, tiene acabados en color rose gold y algunos detalles en mármol. Pero lo que más destaca de esta habitación es la bañera independiente fabricada en oro, que tiene una excelente vista hacia el jardín. Tras mucho trabajo, J.Lo ha logrado crear su propio imperio, y por eso vive tal cual una reina. Si te ha gustado el video, deja tu like, y no dudes en suscribirte para conocer de los estilos de vida más lujosos que hay. Esto es Lifestyle and Money, y nos vemos en la próxima.